Era hija de mi esposo, pero esa noche no fue lo que pensé cuando lo vi saliendo del baño. Estaba yendo a buscar un vaso de agua, descalza, con la casa entera sumergida en un silencio que solo el reloj de pared osaba romper. La puerta del baño estaba entreabierta y, por un instante, no pensé, solo miré. La luz amarillenta filtrada por el vapor hacía todo medio irreal. Salió de la ducha con una toalla enrollada en la cintura y el pecho aún mojado, brillando bajo la luz débil, alto, piel clara, músculos discretos pero definidos, y ese modo inconsciente de existir, como si no supiera lo que causaba. Volteé el rostro rápido, pero era tarde. Mi cuerpo ya había sentido algo que mi mente no quería nombrar. Su nombre era Mateo. 24 años, hijo del primer matrimonio de mi esposo. Vino a vivir con nosotros poco más de un mes después de regresar de un intercambio en España. Dijeron que era por practicidad, cerca de la universidad en Ciudad de México, menos gastos. Lo acepté con naturalidad. Como madrastra, mantenía la distancia segura. Almuerzos en silencio, saludos neutros, una convivencia limpia, pero nadie me preparó para el sonido de su voz en el pasillo de medianoche o para el café exactamente como me gustaba, listo en la mesa, antes incluso de que me levantara. Nadie me avisó que a los 48 años, después de tanto tiempo viviendo como esposa modelo, volvería a notar las manos de un hombre joven y, más que eso, las manos de alguien que, por nombre, debería considerar como hijo. Pero yo no me sentía madre de Mateo. Nunca lo sentí. Nunca lo intenté. Y esa noche, cuando el vapor de la ducha aún parecía pegarse a mi rostro, tuve ganas de golpear la puerta, no por preocupación, sino por algo que aún no tenía coraje de admitir. Volví al cuarto con la garganta seca y no por el agua. Los cenas con Mateo eran económicos, en palabras, en gestos, en respiración. Él se sentaba siempre del lado izquierdo de la mesa, los hombros rectos, postura educada. Respondía a lo que se le preguntaba, pero nunca iniciaba conversación. Mi esposo intentaba crear algún puente entre nosotros, a veces comentando del fútbol en la universidad o de mi nuevo corte de cabello, siempre en vano. Pero yo empecé a notar otras cosas. Cómo sostenía los cubiertos con firmeza y cuidado. Cómo su respiración cambiaba casi imperceptiblemente cuando nuestras manos se acercaban al pasar el pan. Como su mirada no me evitaba, pero tampoco me buscaba. Estaba allí en suspensión, como un hilo de tensión que ninguno de los dos osaba tocar. Me veía preparando la mesa con más atención, eligiendo un vino más encorpado, arreglando el cabello antes de bajar, cambiando el batán viejo por una blusa más ajustada de algodón suave, con mangas cortas que dejaban ver mis brazos bronceados por el sol de la capital. Llevaba pendientes de plata sencillos, heredados de mi abuela, que tintineaban levemente con cada movimiento, y sandalias planas de cuero que acentuaban la curva de mis pies descalzos en casa. Nada que llamara la atención, nada de lo que pudiera ser acusada, ni siquiera por mí misma. Y aún así lo sentía. Cuando me levantaba de la mesa y pasaba detrás de él, podía jurar que contenía la respiración. Podía jurar que sus ojos seguían la curva de mis caderas bajo la falda ligera, pero no volteaba para confirmar. La culpa era mía. Era una mujer casada, pero también una mujer con piel, con silencio acumulado, con años de toques ausentes. Y Mateo era el primer hombre que me hacía recordar eso. No decíamos nada, pero cada noche al lavar su copa, me preguntaba si él sentía lo mismo. Esa mañana desperté con un aroma que no venía de mi almohada. Era café fresco, fuerte, exactamente como me gustaba, encorpado, sin azúcar, con una pizca de canela, pero yo no lo había preparado. Bajé despacio, aún en camisón de seda ligera que rozaba mis piernas con cada paso, sintiendo el piso frío en los pies. La cocina estaba vacía. La luz suave de la ventana se extendía sobre la mesa y allí, en el centro, una taza de porcelana blanca, mi favorita, humeante, esperándome. Me acerqué en silencio, casi con culpa, tomé la taza y me detuve. En el borde había una leve mancha rosada. Sueño, ilusión,
no era mi labial de la noche anterior, la marca que había dejado sin notar, quizás en la cena. La misma taza, pero lavada, tocada por él. Mi corazón latió fuera de ritmo. Él había lavado la taza, la guardó, la tomó de nuevo, preparó el café del modo exacto, antes incluso de que me levantara. Y aún así, eligió la taza con mi huella impresa en ella. Bebí un sorbo, era como ser observada con los labios. Me senté sin hacer ruido, intentando fingir normalidad para mí misma, pero cada sorbo parecía un toque, como si él me estudiara, no con los ojos, sino con gestos. Un cuidado silencioso, casi íntimo, casi devoto. Mateo no apareció esa mañana, ni dejó nota, pero en esa ausencia me tocó más que cualquier hombre en años. Y fue allí, con las manos sosteniendo esa taza aún caliente, que me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí y quizás dentro de él también. Comenzó como un susurro, un son antiguo de esos que llenan los espacios entre las palabras. Bajaba las escaleras y oí los primeros acordes flotando por el pasillo. La puerta de su habitación estaba entreabierta y el sonido venía de allí. Era una canción de bolero, Bésame mucho, mi favorita. Me detuve por un segundo, pie en el aire. Mi cuerpo se heló por dentro, no de miedo, de reconocimiento. Esa música no era común, era íntima, era mía. Tocada a las 7 de la mañana con la ventana abierta y el volumen exacto para alcanzarme. Me acerqué. La puerta se abrió un poco más con el viento. Vi la punta de su pie descalzo, la curva de su hombro desnudo. Vestía una camiseta blanca delgada e inclinada sobre el escritorio con una taza en las manos. Otra. No la mía. No me vio de inmediato, pero yo lo vi. Y en ese instante pensé, él sabe, no sé qué exactamente, pero sabe que el café me tocó, que la taza fue un mensaje leído, que ese silencio ya no era inocente. La música continuaba y entonces volvió el rostro despacio. Me vio, no sonrió, no habló, solo miró. Un segundo, 2, 3. Lo suficientemente largos para que sintiera el calor en mi pecho extenderse hasta el rostro. Lo suficientemente largos para entender que ese juego, si es que era un juego, ya no era unilateral. Bajé los ojos, fingí buscar algo en el bolsillo del batán. Subí las escaleras con pasos leves, pero no lo suficientemente leves para esconder lo que él ya había oído, mi corazón acelerado. Esa mañana no tomé café, pero me sentí despierta como hacía mucho no me sentía. Fue en el piso de la cocina. Una manzana rodó de la frutera. Nada del otro mundo. Una escena banal. Me agaché para recogerla. Él también. Nuestros dedos se encontraron. Primero la sorpresa, luego la excitación y entonces silencio. Su piel era cálida, firme. Los dedos rozaron los míos con suavidad, pero ninguno de los dos retiró la mano inmediatamente. Quedamos allí curvados, ojos fijos en la manzana, como si ella fuera excusa suficiente para que el toque durara más de lo debido. El tiempo no se detuvo, pero el aire sí. Sentí mi cuerpo reaccionar como si fuera tocado en otro lugar. Una descarga sutil en los hombros, en la nuca, en el centro del pecho. No era deseo explícito aún. No. Era algo más peligroso, el reconocimiento. Él se enderezó primero, pero despacio. Me entregó la fruta con los ojos bajos, como si fuera una ofrenda. Aquí, dijo con la voz más grave de lo habitual. La tomé. Nuestros dedos se tocaron de nuevo, esta vez por fracciones de segundo, pero suficiente. Sonreí sin mostrar dientes y di la vuelta, intentando parecer casual. Subí al cuarto como quien huye, pero sin prisa. En la puerta me detuve, respiré hondo, sentí mi propio aroma, mis propios dedos, aún temblando. Coloqué la manzana sobre el tocador y, por primera vez en muchos años, me recosté sintiendo la piel viva, como si ese toque hubiera despertado algo que dormía, algo que no quería dormir más. Esa noche la cena fue más larga,
no por el plato, sino por las palabras. Por primera vez, Mateo habló, no de universidad, ni del clima, sino de su madre. Su nombre era Luisa, dijo, mirando el servilletero, como si cada pliegue guardara un pedazo de nostalgia. Murió cuando tenía 9 años. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino. Él continuó calmado, como quien sangra sin prisa. Era dulce, pero muy dura consigo misma. Trabajaba demasiado, no sonreía fácilmente. Solo cuando le hacía café a escondidas, el mismo que te hago a ti. Reía de lado, igual que tú. Quedé inmóvil. El café, la sonrisa, la repetición. Yo no era solo yo. Era recuerdo. Era Luisa. Nunca más vi a nadie reír de ese modo. Hasta usted. No corrigió, usted. Lo dijo no con distancia, sino con reverencia, con algo que arde más que el deseo, admiración. Mi esposo revisaba el teléfono en el sofá, la televisión encendida sin sonido y allí, en esa mesa de madera, me ofreció no el cuerpo, sino la historia, el dolor, el lugar donde los hombres aún no se endurecen. Lo miré de un modo nuevo, como quien ve a un hombre donde antes veía a un chico. Y noté que esa noche me había arreglado más. Blusa de lino con escote sutil, labial más claro, perfume discreto de vainilla, todo sin pensar demasiado. O pensando, pero fingiendo que no. Se levantó para lavar los platos y cuando pasó por mí, su brazo rozó el mío. Un segundo. Su dolor aún flotaba en el aire, pero mi cuerpo ya respondía de otra forma. Y fue allí que entendí, no era solo deseo, era peligro con rostro humano. La casa quedó en silencio, luego todo se oscureció. Fue un chasquido seco y la energía se fue. Mi esposo ya había salido esa tarde para un viaje corto. Estaba sola en la sala doblando una manta. Oí pasos en la cocina, el ruido de un cajón y luego su voz calmada. ¿Todo bien ahí? Sí, respondí bajito. Fui hasta la cocina guiada por la penumbra, con las manos buscando las paredes como si ellas pudieran protegerme de lo que sabía que vendría o de lo que quería que viniera. Mateo sostenía una linterna pequeña. La luz baja reflejaba en los rasgos de su rostro, dibujando sombras en lugares peligrosos. Ya he visto esto antes, dijo. Aquí siempre se va cuando llueve así. Sonreí nerviosa. ¿Quiere una vela, señora? Señora de nuevo. Pero ahora sonaba como una máscara que él insistía en mantener entre nosotros, casi como un juego. Y no respondí, solo me acerqué. Fue ahí que pasó. Abrió el cajón de abajo para tomar la vela. Yo estaba al lado, muy cerca de más para ser solo casual. Cuando se volvió, la luz de la linterna cayó entre nosotros, dejando nuestras mitades en la oscuridad. Mi brazo rozó el suyo y él no retrocedió. Quedamos parados, su hombro casi tocando mi pecho. El aroma de jabón neutro, limpio, invadió mis sentidos y entonces, sin querer o queriendo, respiró hondo bien allí, bien cerca de mi cuello. El aire cálido, la piel erizada, el tiempo suspendido. Nadie dijo nada. Me alejé solo un paso, pero ya era tarde. La distancia entre nosotros aún cargaba el calor de ese segundo. Encendió la vela, la puso sobre la mesa y, antes de salir, dijo algo que me persiguió toda la noche. Buenas noches, doña Carmen, pero esta vez miró mis ojos. Y no era mirada de hijo, ni de respeto. Era la mirada de quien ya imaginó lo que no debería. La puerta del baño estaba entreabierta y el vapor escapaba como un secreto mal guardado. Pasaba por el pasillo con toalla al hombro, lista para bajar, pero me detuve. Primero por reflejo, luego por elección. La luz cálida del techo se mezclaba con el vapor, creando una niebla difusa. Y allí dentro, en medio del borroso, su cuerpo, Mateo, de espaldas, alto, las espaldas anchas, la piel húmeda aún goteando en algunos puntos,
los músculos de la espalda dibujados con suavidad, no exagerados, pero reales, humanos, cálidos. El espejo empañado dejaba ver solo lo necesario para que lo prohibido se volviera irresistible. Pasó la toalla por el cuello, luego bajó por los hombros. La toalla colgando de la cintura amenazaba ceder con cada movimiento. Y yo debería haber ido. Debería haber respetado el espacio, pero mis pies estaban clavados en el piso y los ojos traidores. Por un segundo, solo uno, volvió ligeramente el rostro. No sé si me vio, no sé si sabía que estaba allí, pero mi cuerpo entero respondió como si hubiera sido descubierta. Bajé la mirada, apresuré el paso, entré en mi cuarto como quien cometió un crimen. Cerré la puerta, apoyé la frente en la madera fría. Mi corazón latía como si alguien corriera dentro de mí. Me senté en el borde de la cama intentando respirar. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de anhelo. Sí, ahora podía decir anhelo. Puro, claro y moral. No era más solo imaginación. Lo había visto y lo que vi quedó grabado. Cerré los ojos y me vi allí con él dentro del vapor. Y lo peor de todo no era el arrepentimiento que sentía, era la añoranza de algo que aún no había pasado. A la mañana siguiente, el aroma vino antes que el coraje. El mismo café, la misma canela sutil, la misma taza. Pero cuando bajé, él aún estaba allí de espaldas, removiendo el azúcar que sabía que no usaba. Camiseta gris ajustada, cabello aún húmedo del baño, como si todo aquello, el tiempo, el cuerpo, el mensaje, hubiera sido planeado para probarme. Y funcionó. Buenos días, dije casi en un susurro. Se volvió lento, como si ya supiera que estaba allí. Lo que vi en sus ojos no era descuido, era intención. Me miró entera, sin prisa, desde mis pies descalzos, pasando por el borde del camisón, subiendo hasta el escote mal cerrado. Se detuvo allí, no disimuló y luego me miró a los ojos. No pidió disculpas, no fingió, solo sostuvo la mirada. Algo dentro de mí ardió, pero no era vergüenza. Era como si por primera vez me viera como mujer, no como madrastra, no como esposa de su padre. Y lo peor, me gustó. Me senté a la mesa. Sirvió el café y nuestros dedos se tocaron por un instante, rápido, pero intencional. ¿Durmió bien?, preguntó. Asentí, pero mi voz falló. Puso canela. Sonrió de lado, casi imperceptible. Recuerdo que le gusta así, señora. Pero ahora sonaba irónico, un recordatorio falso, una formalidad donde ya no había distancia. Bebí el café sin azúcar, pero esa mañana tuvo un sabor dulce, prohibido, caliente. Y en ese instante comprendí, ya no jugábamos al silencio. Estábamos a punto de cruzar la línea, o quizás ya la habíamos cruzado. Estaba intentando alcanzar un frasco en el estante de arriba. Me puse de puntillas, estiré el brazo. Casi. Deje que yo lo tomo. La voz vino justo detrás de mí, baja, cálida, cerca de Maíz. Antes de que pudiera reaccionar, su mano tocó mi hombro, firme. Casi un aviso, casi una invitación. Me congelé. Su brazo pasó al lado de mi rostro, su pecho casi tocando mi espalda. El calor de su cuerpo irradiaba, llenando el pequeño espacio entre nosotros. Tomó el frasco con facilidad, pero no se alejó de inmediato. Quedó allí solo un segundo más, suficiente para que mi cuerpo entendiera y respondiera. Sentí los vellos de mis brazos erizarse, el estómago apretarse, las piernas temblorosas. No había palabras, solo el peso suave de esa mano y el silencio cómplice de los azulejos de la cocina. Aquí, dijo entregando el frasco. Su mano rozó la mía de nuevo. Lo tomé sin agradecer, sin coraje. Salió sin mirar atrás, pero su toque quedó. Esa noche no dormí. Quedé recostada inmóvil con el cuarto sumergido en sombras.
La sábana parecía pesar sobre la piel demasiado caliente. Los pensamientos venían en olas, imágenes de él, de la mano en mi hombro, de la proximidad. Y entonces, sin querer o queriendo, mis manos buscaron mi propio cuerpo. No hacía eso en años, pero esa noche lo hice. Y él estaba allí en mis dedos, en mis suspiros ahogados, en mi vientre pulsando de un hambre que ya había olvidado cómo era. Culminé en silencio y lloré, no de culpa, de alivio, de recordar que aún era posible sentir y de miedo, porque sabía que después de aquello no volvería a ser la misma. La tarde estaba bochornosa, ventana abierta, cortina ligera danzando en el viento. Leía en el sofá o fingía. La concentración era una farsa. Su nombre ocupaba cada línea, cada coma del párrafo. Mateo pasó por la sala con una toalla al hombro. Iba al gimnasio. No miré, pero sentí el aroma de desodorante fresco, el ruido de los tenis en el piso, su cuerpo vivo, joven, presente de maíz. Se detuvo en la puerta, quedó en silencio por unos segundos. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondí aún mirando el libro, que ahora era solo una excusa entre las manos. ¿Te incomodo? Levanté los ojos. La pregunta vino cruda, simple, pero cargada de capas. Me miró serio, sin ironía, sin miedo. No era un adolescente buscando aprobación. Era un hombre probando una frontera. Tragué saliva. No respondí. No me incomodas. Asintió. Pero no se fue, porque a veces tengo la sensación de que percibes más de lo que muestras. Sonrió de lado y yo tampoco esperé más. Cerré el libro con cuidado, me levanté, pasé por el hombro a hombro, como si ese pasillo fuera estrecho de maíz para dos personas. Y cuando nuestros brazos se tocaron aunque levemente, mi cuerpo entero se estremeció, porque ahora tenía nombre. Habíamos hablado, aunque sin decir. Subí al cuarto y, por primera vez en semanas, no escribí nada en mi diario imaginario, porque aquello ya no cabía solo en pensamientos. La realidad se había infiltrado con palabras simples y un silencio que dolía más que un grito. Estábamos solos en la casa. Mi esposo viajaría todo el fin de semana. Mateo y yo almorzamos en silencio, pero ya no era el silencio de antes, era un silencio que pulsaba. Después del almuerzo, fui a guardar un platón en la parte alta del armario. Subí a un banquito, pero resbalé levemente. Él surgió detrás de mí en segundos. Cuidado, sostuvo mi cintura con una mano firme y estiró la otra para apoyar el plato. Fue instinto, pero mi cuerpo reaccionó como si hubiera sido tocado en el centro de todo lo que estaba dormido. Bajé despacio, los pies aún temblorosos y cuando me entregó el plato, sostuve su mano solo por un segundo, o dos, quizás tres. No pedí disculpas, no fingí, solo miré y él me miró de vuelta, pero algo había cambiado. Su mirada ya no era la de un chico. Era cálida, intensa, sin miedo. No soltó la mano, yo tampoco. Hasta que un ruido de la calle nos hizo soltar al mismo tiempo como cómplices atrapados en medio del crimen. Se alejó primero, fue hasta la ventana, quedó allí en silencio. Yo seguí parada en medio de la cocina con las manos aún calientes, el corazón acelerado, la piel viva y la certeza de que esa tarde habíamos sobrepasado algo. No había beso, no había toque explícito, pero había un pacto silencioso, hecho de piel, de voluntad y de todo lo que nadie podía ver. Y a partir de allí no importaba más lo que viniera, porque dentro de mí la puerta ya estaba abierta. Era casi medianoche. La casa estaba sumergida en un silencio espeso. Solo se oía el tic-tac del reloj de la sala y la respiración de los muebles viejos. Estaba en la cama con camisón ligero intentando leer, pero las palabras no tenían sentido. Todo lo que existía era ese calor constante sobre la piel, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún intentaba negar. Y entonces oí pasos leves, descalzos, lentos de maíz para ser casuales.
Se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve el aliento. El corazón latió tan fuerte que parecía querer escapar por el pecho. El picaporte no giró, nadie tocó, pero él estaba allí. Lo sabía. Por un instante deseé que tocara. Más que eso, deseé que entrara. Pero no entró. Después de unos segundos eternos, los pasos regresaron. Lentos, como si esperaran que lo llamara, como si me ofreciera la elección. Esperé unos segundos más y entonces me levanté, abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, pero el aire aún guardaba su aroma, la presencia, el peso de lo que casi fue. Caminé hasta el final del pasillo, me detuve frente a la escalera. La luz de la cocina estaba apagada, la casa dormía, pero mi cuerpo no. Apoyé la mano en la pared, el piso frío bajo los pies, y algo en mí gritó ahora o nunca, pero quedé allí inmóvil, en camisón en la oscuridad a la espera de algo que no sabía nombrar. Quizás un toque, quizás coraje, quizás disculpa, pero todo lo que vino fue el silencio. Volví al cuarto, me recosté sin ropa y lloré en silencio, no de culpa, de hambre, porque el cuerpo sabía y él también. Faltaba solo un paso, solo uno. Desperté antes del despertador, o quizás no hubiera dormido toda la noche. Mi cuerpo había estado despierto, en expectativa, en combustión. Y esa mañana de domingo, vacía, silenciosa, sin testigos, me vestí como quien decide caer. Camisón fino, color perla, piel desnuda debajo, cabello suelto, boca lavada, nada en exceso, solo lo necesario para decir con el cuerpo. Estoy aquí. Bajé las escaleras despacio. El sonido de los peldaños de madera bajo mis pies parecía más alto que el corazón latiendo. Él estaba en la cocina de espaldas, pijama oscuro, cabello aún desordenado, cuchara de café en la mano y el aroma caliente ya en el aire. Me oyó, se volvió y quedó inmóvil. Su mirada cayó en mi cuerpo, empezó en los pies, subió por las piernas, se detuvo en la curva de mis senos bajo el tejido ligero y luego nuestros ojos se encontraron. No hubo choque ni sorpresa. Hubo reconocimiento. Fui hasta la encimera sin decir una palabra. Puso la taza sobre la mesa. Me senté. Mis manos estaban firmes, las suyas no. Por unos segundos quedamos allí uno frente al otro, la cocina entera en suspenso. Entonces me levanté, di la vuelta hasta donde estaba, me detuve a pocos centímetros. Su aroma era el mismo de la noche anterior. Levanté la mano, toqué su rostro leve, con la punta de los dedos. Cerró los ojos, no habló y entonces me acerqué. No hubo beso ni palabra, solo su respiración encontrando la mía, y un silencio espeso hecho de todo lo que había sido callado durante semanas. Cuando mi frente se apoyó en su pecho, posó las manos en mi cintura con delicadeza, con cuidado, con anhelo contenido. Y fue así como pasó, sin prisa, sin excusa, sin vuelta atrás. A la mañana siguiente, bajé sin pensar. Pies descalzos, cabello atado de cualquier modo, piel aún tibia de lo que había sido, de lo que finalmente había ocurrido. La cocina estaba vacía, pero sobre la mesa una taza blanca, mi favorita. Y en ella el café caliente con canela en el punto exacto. En el borde una leve mancha de labial, la misma de la noche anterior. Mi cuerpo se detuvo, no por sorpresa, sino por confirmación. Él había salido temprano, no dejó nota, no dejó señal, solo la taza. La tomé con ambas manos, bebí un sorbo y entonces noté que no había culpa allí, ni alivio. Había ausencia. Había lo que queda cuando se cruza una línea y se descubre que del otro lado no hay suelo, ni respuesta, solo el eco de un anhelo que ahora tiene cuerpo, memoria y sabor a café. Me senté sola. El sol entraba por la ventana, la casa parecía igual, pero todo en mí había cambiado. Toqué mis labios. Aún había vestigios de ayer y me pregunté por primera vez sin vergüenza, ¿perdí algo o finalmente encontré? No supe responder,
pero en ese sorbo final había un sabor dulce de quien ya no niega nada, ni a sí misma. Sin embargo, mientras bebía, noté una nota doblada bajo la taza, con una sola palabra que me dejó helada: mañana. ¿Qué significaba? ¿Una promesa, una amenaza o el inicio de algo que no podía controlar? El corazón me latió fuerte, y supe que esta historia apenas comenzaba, dejando un misterio que solo el tiempo revelaría.